Bueno, hoy esta mesa teníamos pensado comentarles un poco el estado de la cuestión del archivo lebrero, que ahora volvió a ser archivo lebrero, le decíamos biblioteca, y era un poco el leitmotiv de la mesa esta, era contarles por qué vuelve a ser archivo, ¿no? Lo llamamos biblioteca para diferenciarlo del archivo que estaba en la Universidad de Notre Dame en Indiana, que tenía los manuscritos, porque habíamos podido traer la biblioteca personal del hebrero, que constaba, bueno, tenía marcas en los ejemplares, en los volúmenes de su colección. Y sorpresivamente nos llegó otro material muy valioso que no está en el archivo original en Notre Dame y que es el que están tratando, con el que está lidiando acá Vicent, y bueno, yo también, pero fundamentalmente Vicent. Bueno, les comento un poco la historia de cómo surge la posibilidad de traer el archivo acá. Yo la he contado varias veces, pero la reproduzco muy rápidamente. Yo comencé a rastrear en 2014 a partir de un dato que me da Marcial Souto, que era el editor del Hebrero, editor de las revistas de ciencia ficción argentina de la década de los 80, y editor de varias novelas del Hebrero en Brasil, en España, entre ellas La Ciudad. Bueno, él me cuenta en una charla que tuve con él, varias charlas que tuve con él, que el Hebrero tenía una colección muy grande de revistas de divulgación científica, lo cual a mí me interesaba particularmente porque me chequeaba hipótesis en relación con justamente la relación del Hebrero con la ciencia, ¿no? Que era lo que yo venía trabajando hace bastante. Lo venía leyendo a partir de las marcas textuales y eso era un dato, no me acuerdo quién dijo ayer, si fue Nora Varo o quién, que bueno, que el trabajo de archivo tiene que ver con chequeo de hipótesis en algún punto, con pruebas, ¿no? Con obtener pruebas. Y bueno, para mí era una prueba importante, ¿no? Bueno, yo estuve rastreando esa colección que estaba totalmente infravalorada hasta tal punto que no formaba parte de su biblioteca personal, ni los hijos sabían dónde estaba. Y la logro encontrarla en 2018, fines de 2018, viajo a Montevideo a consultar la colección esta, a ver de qué se trataba. Encuentro 200 ejemplares, más de 200 ejemplares, de distintas revistas científicas. La Recherche, Ciencia Hoy, Science, bueno, hay varios ejemplares de distintas revistas. Y mi propósito central era ver ese material que ni siquiera estaba en el archivo y ni siquiera estaba en su biblioteca personal. A propósito de la biblioteca personal, ahora les voy a contar otro dato importante desde el punto de vista archivístico. Las consulto, de hecho, me dejan que me las lleve al hostel porque no, me dicen, llévatelas, ¿a quién le importa esto? Y después las llevé al archivo, pero las relevé donde estaba parando. La biblioteca personal del Hebrero además tenía la característica de que más o menos por esa misma fecha, 2015-2016, la familia, con un criterio archivístico hermoso, decide hacer una venta de garage y desmembrarla, así entre los lectores cercanos. Esto, bueno, de alguna manera detonó toda una serie de reacciones muy oportunas de personajes del ámbito cultural de allá de Montevideo, entre ellos Ramiro Sanchís, que es un escritor de ciencia ficción uruguayo, en donde, bueno, planteaba la necesidad de, por lo menos, dejar un registro fotográfico de las marcas que había en los libros antes de rematarlos, ¿no? Y bueno, y así fue que se juntó un grupo de lectores autoconvocados, cercanos a la familia también, que fotografiaron todo lo que se iba vendiendo y armaron una lista con los contactos para que se pudiera rastrear quién tenía cada uno de los libros de esa biblioteca. Bueno, cuando se da la situación de que los manuscritos ya, que estaban en Udelar, en la Universidad de la República, ya habían sido escaneados, habían sido digitalizados, ya a fines, ese proceso duró 10 años, se terminó en el verano de 2019. Bueno, en marzo de 2019 venden los manuscritos a la Universidad de Notre Dame en Indiana, que no quiere más que llevarse los manuscritos que curiosamente ya estaban escaneados, ya estaban registrados. No quiere llevarse ni la biblioteca que quedaba, ni ningún otro material. Por supuesto, la colección de revistas ni siquiera estaba dentro de la biblioteca personal de él, ¿no? Bueno,
Ahí Juan Ignacio, el hijo de Alicia, me dice, che, Luciana, las revistas van a quedar en algún cuartito de acá de instituto juntando polvo, vení, llévatelas. Yo le dije, bueno, mirá, sí, está bueno, yo no quiero que se pierdan, las encontré yo, o sea, me parece un material valioso, pero hagamos un trámite de donación legal para de alguna manera darle legitimidad de colección, porque a mí como papel muerto ir y traerme todo eso, para mí no tiene mucho sentido. Y ahí comencé a hablar con Sandra Contreras, acá presente, que me escuchó de entrada, y con la gente de la comisión del IECH, para, bueno, ver si podía tenerse de acá ese material, que, bueno, tuve inmediata respuesta por suerte, y siempre lo agradezco. Y después, acto seguido, empezamos a charlar con Javier sobre la posibilidad de traer lo que había quedado de la biblioteca, que no se había vendido, que estaba la colección de policiales entera del Lebrero, porque sabíamos que la idea era hacer otra venta de garage en donde se desmembrara la biblioteca. Bueno, ahí comenzamos una gestión muy ardua, de la que le va a contar Javi los pormenores, que él se llevó, me parece, la peor parte, en donde lo que acordamos fue traer la colección de revistas, lo que quedaba de los volúmenes y el archivo digitalizado del registro fotográfico, como para que entre todos juntos se pudiera reponer la biblioteca completa. Eso para mí era importante porque yo lo que veía cuando hablaba con amigos de allá que habían participado en ese proceso es que cada vez era más difícil rastrear quién tenía ese registro fotográfico, en qué disco rígido externo había quedado y se iba a terminar perdiendo. Bueno, hecha esta breve introducción, cuando nos mandan el material, lo que nos mandan de forma inconsulta, además de los libros, y eso generó todo un problema en la aduana, fue básicamente la computadora del Lebrero va capeada en 24 CDs y 143 disquetes. Nos llega un archivo digital importante con ediciones preliminares de textos que después fueron publicados, con carpetas con ejercicios que él preparaba para los talleres de escritura, con carpetas con transcripción de sueños de él, que eso que también está en el archivo manuscrito mecanografiado, lo continuó en la computadora, o sea, los sueños que están en la computadora, yo por lo menos no los vi en la carpeta del archivo que fue en Notre Dame, o sea, complementaría lo que está en Notre Dame. ¿Qué más? Toda la correspondencia por mail, bueno, archivos de pornografía, como ya sabemos, era consumidor de pornografía, entre otras tantas cosas. ¿Qué más? De lo más variopinto como cualquier computadora que abran, ¿no? Y programas que está estudiando Vicente, de lo cual nos va a hablar hoy. Él va a presentar dentro de muy poco un trabajo a un congreso de UNTREF, ahora nos va a hablar un poco de eso, sobre los programas que encontraron en la computadora que desarrollaba el Lebrero y que aparecen en la novela Luminosa. Bueno, todo esto estamos en un momento, como les decía, inicial o incipiente de migración de la información a otros formatos que podamos leer con más facilidad. Yo tengo especial interés en ver los VHS, hay 8 VHS grabados en LP, o sea, con la cinta sería en varios formatos, pero fundamentalmente en LP para que duren 8 horas, con lo cual se deterioraría si yo ya más, digamos, si me pongo a verlo y comienzo a frenarlo, que no voy a ver 8 horas de corrido de ningún modo. Bueno, así que eso se está migrando a otros formatos, es algo que todavía no pude consultar, pero mi interés, por ejemplo, está en entrar por ahí, en ver los VHS, lo que él grababa y ver si hay algún video casero, que es muy probable, de los que hacía, entre otras cosas, con Gandolfo. Sí. Es importante porque existe una sola grabación del Lebrero. Hay una sola película, anoto acá, hay una sola película, se conserva una sola película en que aparece el Lebrero. Sí. Que está subida a YouTube, se puede ver, pero es la única grabación que existe. Si hubiera algo más, pues tendríamos un material en ese sentido doblemente valioso, por lo raro. Sí. Pero bueno, estamos en una etapa de migración de los datos a otros formatos y tratando de acomodarlo, con lo cual, bueno, es solamente una presentación de cierto panorama, ¿no? Del estado de la cuestión de cómo está el archivo.
A mí lo que me interesa más que seguir avanzando sobre cuestiones específicas del archivo, de las cuales va a hablar Vicent, que es el que más está ahora con este tema, es de alguna manera comentarle algunas ideas y traerlas un poco a debate para que las discutamos, que no tienen que ver en sí con el trabajo de archivo, sino en general con ciertos problemas que yo vengo pensando que obviamente son atendibles a la hora de pensar el trabajo de archivo, que tiene que ver con estrategias para visibilizar nuestro trabajo y para promocionar nuestro trabajo en un momento de gran crisis de las humanidades que no es solamente local, es mundial, ¿no? Obviamente acá se agrava por las situaciones contextuales, pero me parece que es algo que tenemos que empezar a pensar. Digo, la otra vez hablábamos en la comisión de articulación para la reforma del plan de estudio de letras con Javi, nos comentaba el decano sobre la baja alarmante de la matrícula, que es exponencial, no solamente nos pasa a nosotros en letras, sino en filosofía, no sé el caso de historia, pero digo, me parece que tenemos que empezar a pensar estrategias para visibilizar y promocionar este trabajo. Además, en el caso de archivo hay algo muy tangible. A mí me pasó que, bueno, después de la presentación en la Feria del Libro de acá de Rosario del Archivo, surgió la posibilidad de hacer una nota para La Capital. Eso tuvo mucho rebote, gente que me venía a preguntar, que no tenía nada que ver con el ámbito universitario, qué era lo que estábamos haciendo, interesados, preguntando si se podía visitar, etcétera. Y yo quería charlar un poco eso, también otras ideas que tengo en relación con cómo se va a manejar el archivo. Yo nunca estuve en una situación, o sea, esto me llegó un poco de rebote, no era mi intención dedicarme al trabajo archivístico más duro, pero de un autor que he recorrido tanto, pero por eso justamente me gustaría pensar estrategias que puedan servir en general, ¿no? Bueno, en primer término contarles que justamente se desprende de esta preocupación el proyecto de hacer un documental sobre cómo se construyó el archivo. Eso hay un proyecto escrito, yo me presenté junto con Juan Ignacio Fernández Hoppe, el hijo de Alicia, que es realizador audiovisual, para hacer un documental en forma conjunta y mostrar cómo se construyó el archivo acá en Rosario y en Montevideo, en forma paralela, ¿no? A uno y otro lado. Sí. Alicia Fernández Hoppe es la alvicias de la obra y ex pareja del Lebrero, aparece en el discurso vacío. Es la mujer con la que convive durante el discurso vacío. Claro. Y la doctora de la novela luminosa. Exacto, la doctora de la novela luminosa es la alvicias, además, es la que se encarga de los derechos, del cuidado de la obra, y el hijo de ella, Juan Ignacio Fernández Hoppe, que también aparece en la novela luminosa, se crió con Jorge, digamos. De hecho es hijo de un amigo de él, bueno, que murió cuando él era chico, etc. Entonces, está este proyecto documental. Yo presenté un proyecto de agencia, escribimos un pre-guión con Juan Ignacio, empezamos con el proyecto, bueno, no salió, pero sigue estando ese proyecto. Hay un registro audiovisual de cuando vinieron a traer las cajas. Yo hice una especie de convenio informal con la gente del canal de acá de la UNR para que lo cubrieran y participaran también, porque lógicamente la parte rosarina la tendría que cubrir alguien, técnicos locales, él no podría viajar a grabar acá, no hay fondos para sostener algo así. Y la idea era que justamente construir una pieza documental que fuera registro de la construcción del archivo, pero fuera al mismo tiempo una pieza del archivo, ¿no? Digamos, jugar con esta cuestión teórica. De alguna manera refrendándome o volviendo funcional a algunos problemas que yo encontraba en la obra del Lebrero. Ese me parece un primer punto que está en el tintero porque no conseguí el financiamiento, pero que ya hay parte del trabajo hecho y hay registro audiovisual, hay archivo de todo eso, digo. Que les quería comentar que, bueno, está dentro de los proyectos del archivo. Y además me gusta la idea de trabajo colaborativo, ¿viste? Con gente de Montevideo y al mismo tiempo con gente del canal de acá, que no es estrictamente de humanidad, y me parece que le puede dar un boost a la difusión en general del archivo y del instituto en general, de todo lo que se está haciendo en torno al archivo acá también, ¿no? Bueno, la otra cosa que yo vengo pensando son cómo entablar dinámicas de colaboración con otros institutos.
más allá del relevamiento, porque es mucho el material, pero me parece que tiene que ver con justamente, por un lado, visibilizar las lógicas de colaboración, asumir esa dinámica y por otro lado, agilizar ciertos procesos y potenciar la comunicación de resultados. Me parece que nos va a hablar Vicente sobre eso, me parece que se está gestando algo ahí con un TREF, tal vez, ¿no? No lo sé, bueno, ya veremos, pero digo, me parece bueno ponerlo sobre la mesa para charlarlo. Es una dinámica muy usual en otras disciplinas, más científicas, digamos, que me parece que ideológicamente yo estoy de acuerdo, digo, me parece que visibilizar dinámicas de colaboración entre institutos además le da una proyección al trabajo interesante. Habría que ver cómo y cómo llevarlo a cabo, ¿no? Y con qué institutos. Pero es una idea que yo tengo. Después, bueno, la otra cuestión que también lo veníamos hablando con Javier y con Cristian, en general para mí es algo que una preocupación que yo tengo, sobre la cual vengo pensando, no solo en relación con el archivo, sino en general por justamente esta crisis o decaimiento, este casi ocaso de las humanidades, es ver si se pueden comenzar a gestionar notas en prensa sobre las actividades que estamos llevando a cabo, o sea, preocuparnos por ahí un poco más por la divulgación, sin perder obviamente rigor en la investigación. Me parece una cuestión de autoconservación y subsistencia nuestra básica. Bueno, cuestiones que vengo pensando en general. Y después el otro punto es, dado que el archivo que quedó acá es complementario con el que está en Notre Dame y con lo que se escaneó en UDELAR, también entrar en diálogo para ver si no se puede hacer una vinculación con la gente que esté encargada, o sea, por lo menos ponerlos en aviso de que eso está acá y ver qué se puede generar de intercambio, qué tipo de intercambio podemos generar con la gente que está allá para también volver un poco más productivo esto. Bueno, estas son las ideas que yo tengo de una manera muy preliminar de lo que vengo pensando. Como ya les digo, esta es una caja de Pandora que abrimos hace poco. Y son ideas que tengo, bueno, ya les digo, más allá de las cuestiones archivísticas, pero que me parecía que siendo una instancia interna la de exposición en el instituto, está bueno traerlas a cuento para bueno, dialogar un poco a ver qué les parece, qué ideas tienen ustedes en general que puedan aportar. Bueno, les cedo la palabra a Javi. Bueno, gracias Lu. Bueno, buen día a todos. Bueno, lo mío va a ser breve y es como un poco una intervención acá en la mesa, más desde lo institucional, por ahí para reponer cómo fue el derrotero, el largo derrotero en torno a la gestión de la colección Lebrero, desde que comenzamos las conversaciones con Luciana hasta que efectivamente llegó acá a nuestra facultad. Y un poco en ese sentido repone o digamos, describe o muestra también las diferentes particularidades, ¿no? en la gestión de archivos en términos materiales, digamos. Y todos los procesos institucionales y administrativos en el medio que a veces atentan contra esa gestión de archivos. Bueno, la cuestión comienza con las conversaciones con Luciana a finales del año 2021, que ella, bueno, me comenta, bueno, algunas de las cuestiones que señaló, ¿no? Sus conversaciones con Sandra para traer la colección de revistas científicas, que ella además ya había catalogado y que ya tenía vistas, y además la posibilidad de gestionar la avenida de la Biblioteca Lebrero. Entonces, bueno, ahí nos ponemos en tema, un poco que también ella ya lo señaló, esto de que estaba la colección de policiales de Lebrero completa, más otra serie de libros dispersos que a su vez, complementado con ese archivo digital de fotografías con sus marcas dentro de lo que había sido vendido en la feria de Garage, de alguna manera completaban entre
libros físicos y archivo digital la biblioteca de Lebrero. De manera que, bueno, yo obviamente me entusiasmo muchísimo con la idea y en función de eso, bueno, las autoridades de la facultad apoyaron la idea, sobre todo para la subvención económica y además, entonces ahí combinamos con Sandra, ¿no? la coparticipación entre la escuela y el IECH, que también aportó desde el PUE. Entonces, el aporte básicamente tuvo que ver con el traslado de todo el material, al que ahora me voy a referir y que fue, digamos, la gran novela. Pero bueno, en principio, como para ir un poco paso a paso, luego de tener luz verde con la posibilidad de realizar la gestión, en marzo del 2022 fuimos con Luciana a Montevideo a hacer el relevamiento de todo lo que había. Allí Juan Ignacio, bueno, nos lleva hasta el lugar en el que estaba alojado todo el material. Volvemos a revisar las revistas que Luciana ya tenía catalogadas y sobre todo la biblioteca, digamos, en qué consistían todos esos libros. La verdad que nos encontramos con un fondo maravilloso, de un alto valor documental, pero también de un alto valor de archivo en torno a la obra de Lebrero. Y allí además ya comenzamos por el asesoramiento que habíamos tenido antes, comenzamos a realizar las acciones que demandaba todo el trámite administrativo. El trámite administrativo al principio nos desconcertó, era la primera vez que nos enfrentábamos a una situación así, quiere decir, a una gestión de este tipo, importando materiales culturales, con todo el proceso que eso implicaba. Entonces, allí lo que nos sugirieron para realizar la importación era, obviamente, como canal institucional, hacer la importación vía aduana, pero para eso tramitar un ROECIT, que es un trámite que se hace ante aduana para declarar de interés científicos esos bienes que se están importando. Esto igual lo resumo. Ya lo he contado varias veces, pero digo, para no aburrir con estos detalles, pero básicamente ese trámite es el que garantiza que va a tener el ingreso de aduana sin los costos aduaneros, en lo que se supone debería ser un trámite rápido. Precisamente para eso está preaprobado. El ROECIT lo emite, o lo emitía en aquel entonces, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, para gestionar ese certificado, bueno, tuvimos una historia muy larga porque había que declarar todo el inventario. Por eso cuando fuimos con Luciana a Montevideo fotografiamos todos los libros, para que después acá, bueno, ni que hablar de la colaboración justamente conjunta acá con el instituto. Entonces Vicente y Mariela fueron organizando todo ese material para declarar el inventario y poder hacer el trámite del certificado ROECIT. Bueno, luego de todo eso, que es imaginable que lleva su tiempo procesar toda esa información que habíamos traído con Luciana de Montevideo, entonces ahí sí elevamos el trámite ROECIT. Lo habíamos hecho vía universidad, se puede hacer también vía CONICET, están los dos canales para hacerlo. En ese sentido también quiero destacar el asesoramiento en cierto momento del CCT, entonces fue como bastante colaborativa la gestión desde lo que podíamos articular nosotros. Y bueno, y al elevar el certificado fue reprobado varias veces. ¿Por qué? Porque lo que entendía quienes en el ministerio, justamente cuando veían toda la documentación, no entendían por qué eso tenía valor científico. No entendían por qué eso tenía valor científico. Entonces había que argumentar y sobreargumentar. Vicente, ¿cuántas veces hiciste el formulario? Bueno,
Entonces, bueno, esto es como una primera cosa, ¿no? Para tener ahí presente. Bueno, finalmente, no sé si por cansancio, porque de verdad los persuadimos, se aprueba el certificado, pero después de muchos meses. Mientras tanto, las cosas estaban en Montevideo todavía, listas para ser embaladas y despachadas. Una vez que tenemos ahí sí aprobado el certificado, indicamos en Montevideo que ahí sí se proceda con el despacho. El despacho a su vez lo iba a realizar la librería Linardi y Rizzo, una librería hermosa de Montevideo, pero que además ya había trabajado con los familiares del hebrero en el envío de los manuscritos a Notre Dame. Exporta archivos de escritores. Exacto, En se dedica general de Uruguay. Exacto, es una librería de anticuario de Montevideo muy tradicional y muy especializada, ¿no? En el tratamiento archivístico. Entonces, bueno, habíamos también contratado sus servicios para que nos hagan el despacho con el cuidado que correspondía de los materiales. Así que bueno, ellos proceden cuando les indicamos. La verdad que un trabajo profesionalísimo, porque los libros llegaron todos impecables, después de todos los avatares que tuvieron, así que eso da cuenta de que fueron muy bien despachados. Y entonces cuando se produce el despacho, ahí dijimos con Luciana, bueno, listo, en 2 semanas tenemos los libros acá. Pero no. Lo que ocurrió fue que al ingresar por aduana, aún teniendo el certificado ROESIT, ahí hubo, digamos, responsabilidades compartidas entre aduana y la empresa que hacía el servicio, DHL, o sea, la empresa de logística. Porque en primer lugar, la aduana no reconocía el ROESIT. Y después DHL demoraba la gestión frente a aduana que era necesaria. O sea, nos exigían un despachante de aduana que se hiciera cargo de la situación. Ese despachante de aduana nosotros no podíamos tenerlo en Buenos Aires por lógicas razones. De hecho, habíamos pedido por asesoramiento del despachante de aduana de universidad que ingresara por la aduana de Rosario. Porque así era más fácil. Pero bueno, eso ya lo tenía coordinado Linardi Rizzo hacer el envío a Buenos Aires y bueno, fue un desajuste que la verdad no fue de distracción en el servicio por parte de ellos, sino que realmente era como procedían y como un poco también les exigió DHL, porque además DHL, o sea, ellos trabajan sí o sí con DHL y DHL llega a la aduana de Buenos Aires. Bien Entonces, federal. Bien federal, claro. Entonces, ahí cuando llega entonces a Buenos Aires, nos exigen el despachante de aduana, no tenemos despachante de aduana, yo peleo para que DHL se haga cargo del despachante de aduana hasta que finalmente lo consigo. Después de, no les puedo explicar, las sábanas de mails con DHL para que responda, para que alguien se haga cargo, bueno. La cuestión que estaba el material varado prácticamente en aduana, y entonces, bueno, hasta que en algún momento empiezan a responder y la situación se empieza a destrabar porque DHL consigue que aduana se expidiera acerca de por qué no estaba permitiendo la importación de un envío que además tenía protección por ROESIT. Bueno, y ahí aparece la sorpresa cuando escanean las cajas. Además ahí mi temor era, bueno, no sé, abrieron las cajas, manosearon los libros, digamos, bueno, finalmente eso no había ocurrido, pero lo que sí que escanearon las cajas y al escanearlas aparece todo esto. Ahí estaba el problema también. Como la familia había mandado muchos libros de más y muchos objetos de más que no respondían al carácter físico de libros y revistas, entonces la aduana dijo, bueno, esto no puede pasar porque no está contemplado en el reciklado que nosotros no habíamos puesto en el inventario. Y bueno, y eso fue lo que detuvo la importación, la autorización para
hacer la entrega. Con lo cual tuvimos que tramitar un segundo ROESI, que estamos en este momento, enero del 23 más o menos. Yo de vacaciones tramitando el ROESI. Bueno, entonces tramitamos un nuevo ROESI que con la descripción que la propia aduana nos había enviado, ajustamos al propio envío. Y ahí sí estaban incluidos los disquetes, los VHS, un objeto de madera, que es un pequeño adorno. Bueno, y esas otras cosas que no respondían a la materialidad libro, porque un poco ahí también mi inquietud era, bueno, a ver, ¿qué pasa acá? O sea, declaramos 720 libros y hay 722, o sea, me parecía realmente una cosa de una burocracia inexplicable. Pero bueno, no, resulta que no era simplemente un par de libros de más, sino que era el tema de otras materialidades, otros objetos, ¿no? Entonces, bueno, una vez a ese, por suerte, ese ROESIT sí salió rápido, porque en realidad lo que hizo la universidad no fue pedir uno nuevo, sino rectificar el anterior, que todavía estaba vigente. Entonces, una cosa por lo menos fue rápido. Y ahí sí se procede con el envío. Envío que igual tampoco fue en ese entonces inmediato, porque después de HL no, le cobró a la facultad, fue algo que después financió la facultad, la tasa de demora por las cajas que ellos mismos habían retenido. Y bueno, y ahí después sí, y también de bastante insistencia, porque en el medio de todo esto, DHL tiene un problema con el depósito en el que estaban las cajas, al que no puede acceder, entonces por eso nos iban pateando la entrega. Ahí es cuando yo me preocupo también por el resguardo del material. Y después cuando efectivamente llegó, ahí vimos el buen trabajo que había hecho Linardi y Rizzo, porque estaba todo perfectamente embalado y no tuvo ningún tipo de filtración ni ningún tipo de problema. Más allá de estar en un galpón de DHL. Entonces, bueno, finalmente, una vez que DHL resuelve todos sus problemas, el 31 de julio del 2023 llegaron las cajas. Que además, claro, llegaron 8 de 9. Nos quedó una dando vuelta porque estaba en otro depósito. Y esa llegó un mes después, más o menos. Bueno, esa fue un poco toda la aventura del archivo, que más allá de que hoy ya lo podamos recordar con cierta gracia, porque ya llegó todo y está todo ok. Bueno, me parece que un poco también muestra ciertos avatares en torno a la gestión de archivo y ciertas avatares propias de los archivos. En ese sentido, bueno, quiero tomarme un minutito más para decir simplemente esto también desde lo institucional, que es cómo el fondo lebrero, la colección lebrero o el archivo lebrero, como bien dice Luciana, tal como lo pensamos y lo denominamos, se inscribe o se imbrica, digamos, sobre el perfil archivístico que le estamos dando a la Biblioteca de Letras, como biblioteca de consulta especializada y de repositorio documental. Ya contábamos, obviamente, como sabemos, con la Biblioteca de Leopoldo Marechal, que acá Martín siempre le da mucha impronta. Y además a eso sumamos ahora entonces la colección Lebrero. Por eso cuando Luciana acerca la propuesta para involucrarnos desde la escuela con la gestión, me pareció algo maravilloso, porque era algo que permitía justamente seguir profundizando ese direccionamiento archivístico. Además, bueno, tuvo mucho que ver la mudanza, el traslado de la escuela, de la biblioteca, el nuevo espacio, y todo eso contribuyó a ese perfil archivístico de un tema que para mí, digamos, era particularmente importante, porque bueno, aún como director de la escuela, igual en la medida en que como investigador acá del instituto venía pensando mucho en el tema a través del PUE, sobre todo, que fue el gran disparador, creo que
que a todos nos hizo encontrarnos con el tema y el problema del archivo. Entonces, bueno, ahí es como que se juntaron las dos cosas para poder promover ese redireccionamiento o ese perfil de y para la Biblioteca de Letras. Después, aparte, tuvimos otras donaciones que contribuyeron a ese nuevo perfil, digamos. Bueno, entonces la colección en sí, que también Luciana, por supuesto, es la persona de consulta para su catalogación. Como ya hemos dicho, consta de alrededor de 700 volúmenes, 200 revistas y bueno, todo ese material va a estar alojado físicamente en la Biblioteca de Letras. Bueno, y no mucho más, digamos. Esa es un poco la descripción para pensar la inserción del archivo dentro de la biblioteca. Bueno, seguimos con Vicente. Bueno, Dale. muchas gracias. ¿Puedo agregar una cosita Sí. en relación con toda esta parte institucional? No, que me parece importante también dejar registro, digamos, de una primera decisión del IECH, que fue no alojar las revistas, la colección de revistas aquí. No porque no quisiéramos destinar recursos, el PUE es el marco de esto, y cuando Luciana planteó la iniciativa, hubo algunos que planteaban dudas sobre... No, les cuento esto porque fue una discusión, digamos, que tuvimos en el CD, una discusión teórica, crítica. Hubo algunos que decían, bueno, pero se desguaza el archivo porque ya estaba en otro lado, que qué sé yo, Yo veía que Luciana insistía con el tema de las revistas, que ella le daba un valor, y digo, bueno, es la especialista que tenemos en Lebrero, y en ese sentido el PUE funciona como un trabajo con archivo a partir de hipótesis de lectura y a partir de investigación de años. Y de excelencia como la que tiene Luciana en relación con Lebrero. Inclusive habíamos hablado, vos me decías, bueno, yo quiero traer las revistas, y ahí quisiera poner en valor la decisión pertinente del instituto, que fue decir, bueno, pero nosotros no somos un instituto de guarda, no tenemos las condiciones físicas para hacerlo. Entonces, en ese sentido, digamos, inclusive habíamos charlado, así, bueno, puede ser habíamos pensado en el IAP, o bueno, creo que acá mismo surgió la idea, ¿por qué no hacer la domicilización de las revistas, que después se transformó en la biblioteca, en la facultad, en la escuela de letras o en la biblioteca de letras? Entonces, no, quiero, digamos, bueno, el PUE financió el traslado de Luciana a Montevideo porque era la persona indicada para que hiciera esa curaduría y trajera el material, y fue la gestora, digamos, de todo esto. Entonces, bueno, ahí la colaboración con la facultad. Pero digo esto nada más porque podríamos haber puesto unos estantes. Digo, esa decisión de no querer, ¿cómo se diría? No me sale la palabra. Retener, digamos, o apropiarse, digamos, no tiene ningún sentido. Entonces, es una decisión que tiene que ver con el interés público, eso quiero decir, ¿no? Con el interés público de decir dónde mejor van a estar esos materiales que en la biblioteca, ¿no? Bueno, nada, eso quería agregar. Gracias, Sandra. Lau, ¿vos querés decir algo, Lau? Que una reflexión, digamos, en líneas generales sobre el PUE y el tratamiento que se está dando a los archivos, en esta decisión conjunta de que los archivos estén disponibles para acceso público. Eso me parece que es una decisión y un posicionamiento del instituto desde el centro que no se da siempre explícitamente en todas las instituciones. Y me parece un valor, porque es algo que hemos hablado en algunas instancias, ¿no?
dificultad del acceso a los archivos, a veces digamos, ese rol de los arcontes en dificultar el acceso, en mostrar estos sitios o no, porque había intereses personales de personas que trabajan en las instituciones. Entonces, bueno, por un montón de motivos, pero me parece que eso es algo a señalar y a poner en valor que surge del proyecto del instituto. Bueno, al turrón. Vamos a ver el archivo. No, lo digo porque ustedes se imaginarán que durante todo ese proceso, cuando nos llega la descripción, hay 143 disquetes, 22 CDs, no sé qué, uno se imaginaba, no, serán cajas de CDs vírgenes, cajas de... No quería, íbamos enfriando, poniendo paños fríos al momento. Entonces yo, viendo que estamos frente al primer archivo nativo digital, que es como se le llaman a este tipo de archivos, que el Yetch tiene la posibilidad de custodiar y de potenciar y hacer accesible, me parece que para retratar el estado de ánimo que apareció, nada mejor que un meme alusivo. Ese fue un poco nuestro estado de ánimo cuando vimos que aparecía todo ¿Qué eso hacemos con esto? y era todo lo que habíamos soñado y un poco más. Como ven, vamos a ver un poco qué es lo que contiene el archivo librero, qué problemas aparecen cuando uno se encuentra con un archivo nativo digital desde el punto de vista de la preservación y de la accesibilidad, y luego también cómo podemos definir el archivo librero a partir de las condiciones de uso y disfrute que nos imponen un poco los herederos, que evidentemente son los detentores de derechos de todo lo que vemos acá. Lo que llegan, como vemos, en realidad no son tantos formatos diferentes, son disquetes de 3,5, disquetes ZIPs, que es un formato no tan conocido, relativamente popular en los 90, tenía como mayor capacidad de acceso. DVDs grabables, son CDs, son CDs grabables, efectivamente. VHS y un solo DVD en película. Ese que ven ahí es la única película que contiene, y me parece que es un detalle bastante significativo, la única película que contiene la biblioteca librero es un DVD Buster Keaton, ¿no? Si se fijan ya externamente podemos ver que la caligrafía de los disquetes y de los VHS es la del librero. Con los CDs no ocurre lo mismo. Eso indica que hay un derrotero diferente entre una cosa y la otra. Bueno. Los archivos nativos digitales son una realidad relativamente reciente, tienen un hito histórico inicial siempre se destaca, que es cuando Salman Rushdie les da sus 3 ordenadores Mac al Emory College, que es una institución privada de los Estados Unidos, y eso es en 2006, y recién en 2010 entienden más o menos cómo hacer accesible eso. Porque acá nos encontramos con un problema fuerte. Los archivos nativos digitales tienen acusadamente un problema que surge conceptualmente en cualquier archivo, que es la disociación entre la materialidad y la información contenida, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, cuando Nora nos hacía notar que Borges y su generación había sido escrito en papeles de la Secretaría del Sindicato de Carniceros, si no me equivoco. Cuero. Del Sindicato del Cuero, efectivamente, y como ahí la materialidad imponía también su cuota de información y demás. Sin embargo, cuando uno decide preservar ese archivo y hacerlo accesible, evidentemente hay una identidad absoluta entre el documento que se hace accesible y el que es preservado. Y eso en los archivos nativos digitales se pierde necesariamente. La información siempre es accesible, siempre es accedida a través de instancias, y en sentido fuerte no hay una instancia que sea más original que otra. Eso no es un problema solo filosófico, sino es un problema real de preservación. ¿En qué sentido? Bueno, primero nosotros tenemos que preservar un objeto, luego tenemos que preservar una información. ¿Cómo se preserva esta información? Bueno, nosotros tenemos acá, es digital justamente porque toda esta información se preserva en código binario. Finalmente hay una alternancia entre vacío y lleno, 0 y 1, positivo, negativo, lo que fuera. Pero esa es la instancia final de información. Para llegar a esa información nosotros tenemos que tener los dispositivos necesarios para leer esos materiales. Pero no solo eso, porque por ejemplo, ¿qué nos ocurre con los disquetes? Nosotros los disquetes de 3,5
hace relativamente poco que pudimos acceder. Pudimos acceder a través de una computadora que gentilmente nos donó Ceci, que tenía una disquetera que funcionaba lo suficientemente bien, porque estos disquetes tienen alrededor de 20, 30 años y digamos, su magnetización empieza a ser endeble. Bien, nosotros en ese momento podemos acceder. Lo ideal cuando uno accede a un material que tiene la información contenida de ese modo y que el material en sí mismo es el objeto de preservación, es acceder el menor número de veces posible. Con lo cual, la primera intervención que tiene que hacerse es una intervención de preservación. La copia de esa información a lo que se llama una imagen ISO. Es, digamos, el estándar de copia, que no es una copia, y ahí volvemos al rizar el rizo de ese tipo de archivos, no es una copia de la información, es una copia bit a bit, es una imagen del archivo, del dispositivo, de modo que cada vez que uno accede a ese dispositivo, está accediendo finalmente, de hecho el archivo ISO se tiene que montar, se llama, no se accede directamente, sino que el dispositivo desde el que nosotros lo consultemos lo va a reconocer como disquete, como CD y demás, y eso nos va a permitir. Es decir, hay una disociación entre acceder a esa información y luego poder copiarla con calidades archivísticas. En el caso de los disquetes nos ocurre que, por ejemplo, lo pudimos abrir en un entorno Windows NT, si no me acuerdo mal, que además, digamos, en un dispositivo que no tiene un acceso a Internet muy simple y en el que es muy difícil poder instalarle el software adecuado para hacer el ISO. O sea, tengo la información, puedo verla, pero no me conviene ni volver a verla, digamos, porque estaré haciendo girar el disco. Tengo primero que preparar ese dispositivo para preservar esa información y esa imagen preservada es lo que finalmente se va a consultar. Y obviamente cuando se va a consultar en una instancia de esa información. Es decir, el propio librero, mientras está escribiendo la novela luminosa, rompe una vez el monitor, lo cambia 2 veces porque no le gusta el que se compra y finalmente se compra una compu nueva. Eso significa que cada vez que él mismo accede a los archivos que él está creando, también accede en condiciones diferentes y demás, ¿no? Bueno, eso. Nosotros podemos salvarlo a través de los metadatos, podemos salvarlo a través de rendiciones en entornos mínimamente controlados, pero hay un nivel de pérdida y de irreparabilidad que impone la propia condición ontológica de los archivos nativos digitales, como son el caso. Pero eso no es lo más interesante. Lo más interesante es qué hay ahí adentro. Bueno, nosotros, ¿en qué estado estamos en cada caso? Bien, los VHS han podido ser leídos y digitalizados parcialmente porque, como indicaba Lu, están grabados en SD, en LP y en un formato intermedio y no hemos conseguido ninguna videocasetera que nos pueda leer todos los distintos formatos de grabación en los que están estas cintas. No sé si hay una especie de estándar uruguayo que no estamos reconociendo, pero verdaderamente... Estaría bueno averiguarlo, Sí, traer una videocasetera. Estamos en eso. de allá. Nosotros creíamos que conocíamos Está bueno. todos los formatos y por lo tanto iba a funcionar. Bueno, por alguna razón no lo reconoce automáticamente. Entonces, lo que pudimos reproducir en condiciones, lo pudimos digitalizar en condiciones. Siempre está el riesgo de no pasar esa cinta tantas veces. Por lo tanto, hasta que no está resuelto el problema, vamos con mucho cuidado. Los disquetes, como digo, el acceso se ha podido ser establecido muy recientemente, pero todavía, como no tenemos las condiciones para hacer las copias ISO, pues simplemente nos reservamos por ahora, si bien con las dientes muy largos, porque entre otras cosas está todo el backup de los mails del librero, ¿no? Enviados y recibidos. Lo que hay básicamente, tanto en los CDs como en los ZIPs, en este caso los ZIPs ni siquiera nos hemos podido garantizar una lectora de ZIPs que funcione como para probar algunos. Entonces los tenemos ahí y los ZIPs no hemos intervenido en ellos. Los CDs, que son el único dispositivo óptico que hay acá, los demás son magnéticos. Los dispositivos ópticos siempre son un poquito más resilientes porque, digamos, no tienen el riesgo de desmagnetización permanente que tienen cualquier sistema magnético por efecto de estar sobre la Tierra, digamos. Esto, si se mantiene a temperatura y a condiciones de temperatura y humedad relativamente estables, un CD o un DVD, ese tipo de dispositivos pueden tener
décadas de preservación sin problema. Entonces los CDs se podían manipular más fácilmente, estábamos en condiciones de sacar imágenes ISO, como digo, muy rápidamente, y eso era lo que procedimos a hacer. ¿Qué hay en los CDs entonces? Bueno, estos CDs fueron... Hay tres grupos. Uno es un CD que el propio librero puso irrecuperable y efectivamente nosotros por ahora no hemos probado de leerlo bit a bit, pero en los lectores habituales y utilizando softwares comerciales no aparece información ahí. Que el librero no ponga vacío sin irrecuperable nos dan muchas ganas de someterlo a test más exhaustivos, pero todavía no lo hemos hecho. Hay dos CDs que son en realidad CDs de audios que tienen un valor muy, muy particular porque son dos largas entrevistas al librero. Las entrevistas al librero son raras. No hemos podido establecer y localizar con suficiente certeza si fueron o no desgrabadas, si fueron o no publicadas. Hay muchas publicaciones de entrevistas del librero, no lo hemos cotejado todavía, así que... Pero sí que hay una fecha, que es, la pueden ver acá, 29/1/2004. Así que es una entrevista muy tardía. Y de hecho el segundo CD es de febrero, o sea, son dos entrevistas con un mes de diferencia, ¿no? Y finalmente estaban estos tipos de CDs grabables, doraditos, hermosos, que tenían este RESP de respaldo, HD y un número de CD. Lo que hay acá, efectivamente, es uno de los personajes más importantes de la literatura rioplatense de principio del siglo XXI, es decir, la computadora de Mario Lebrero. Además va capeada por lo menos en 3 momentos diferentes. Por información de hablar con Juan Ignacio, digamos, sobre los herederos, lo que nos dicen es, estos backups los hizo Lebrero, lo cual es muy verosímil porque Lebrero vivía backupeando permanentemente su computadora. Pero sabemos que esta grabación no es la grabación que hizo Lebrero, no solo por el detalle de la caligrafía, sino porque a partir del ISO con el que está grabado pudimos determinar la fecha en que se produce la grabación, que es el 1 de septiembre de 2004, es decir, 2 días después de la muerte de Lebrero. Entre las 5:30 y las 6 de la tarde se hizo una grabación. Por el modo en que está hecha la grabación, dedujimos que es una grabación como las que se hacía en tiempos en que existían esas grabaciones piratas, que uno ponía un disco y luego el otro, como hecho en algún sistema con doble platina y que vos ponías un disco y ibas poniendo uno al otro. O sea, sabemos que existe otro juego, porque nos lo dijo Juan Ignacio, y que ese juego sí está en manos de la familia, pero no existe nada más, ¿no? Lo que apareció entonces es, bueno, son al menos 3 fotografías congeladas en distintos momentos, si bien muy cercanos de la computadora del librero. Ahora bien, ¿de qué computadora y cuándo empieza, cuándo arranca, cuándo termina? Bueno, los últimos archivos que podemos determinar que fueron creados por Lebrero, porque Lebrero, como saben, jugaba mucho a programar, entonces tenía un montón de programas corriendo que le generaban archivos todo el tiempo, archivos absurdos con fechas y recordatorios de toma de pastillas, gráficos de puchos fumados y todo eso. Pero el último es del 10 de agosto. Así que es posible que incluso el backup más reciente sí que lo revisará Lebrero. Y si nos retrotraemos al inicio, bueno, eso nos llevaría a pensar, bueno, como Lebrero va haciendo backups permanentemente, la cadena de backups nos lleva mucho más atrás de la existencia de esta computadora. Mauro Libertela escribió un libro, no hace mucho sacó un libro que se llama El hombre entre paréntesis, que es una especie de semblanza biográfica, y que cuando habla de Lebrero y la computadora dice, bueno, no hay fechas exactas. Bueno, ¿no? ¿Desde cuándo arranca esta locura? No hay fechas exactas. Bueno, una de las gracias que tenemos en este archivo es que Lebrero sí nos da una fecha exacta y nos da bastantes detalles. Para alguna revista informática de la época, en el apartado del usuario del mes deciden hacerle una entrevista a Lebrero, y Lebrero la guarda. La guarda, vieran en esa letra Courier color verde, que es la que Lebrero usa
en las primeras versiones de los textos. Cuando uno se encuentra con una letra Courier color negro es que la cosa ya está más definitiva. A veces solo tenés la color verde porque la color negro fue enviada, fue luego borrada, porque esto era una entrevista que le hacen. Pero bueno, nosotros sabemos que las primeras menciones a la computadora del hebrero en realidad aparecen en el discurso vacío y no tienen relación con la escritura, sino que tienen relación justamente con el juego, con la programación, con sacarle sonidos a la computadora, es decir, los primeros contactos del hebrero con una computadora en ese sentido, al menos de los que tengamos noticia testimonial, son de 1989, 1990. Pero acá le hacen la pregunta explícitamente y podemos recuperar que, bueno, primero la CPU. Le piden cómo es la... El hebrero tiene una... Eso es muy curioso. Tiene un acceso al... Tiene una formación extraordinariamente silvestre en informática. Extraordinariamente silvestre. Entonces hay cosas muy, muy básicas que le preguntan, bueno, ¿qué compu tenés? Y no la sabe describir. No entiende muy bien la diferencia entre RAM y ROM. Entonces le piden que describa y él lanza un CPU Z-Report que en realidad lo que le describe es la CPU, pero yo no sé cuánta memoria tiene esta compu ni demás. O sea, en ese sentido es muy silvestre. Pero luego, no lo voy a poder abrir acá en esta compu, pero para que se den una idea, si recuerdan en la novela luminosa donde, bueno, él está todo el tiempo, bueno, obviamente, tratando de no usar tanto la computadora y uno de los dispositivos que se hace es una alarma que les suene, lo que se llama la alarma antitrance. Ese programa está ahí. Es un programa en Visual Basic de 650 líneas de código. Les invito a que traten de hacer un programa de 650 líneas de código con un montón de dependencias, que ese es un problema del que vamos a hablar ahora también, y que más o menos termine funcionando con los escasos conocimientos de informática del hebrero. Es una maravilla, es un programa hecho, tiene 650 líneas de código, entre otras cosas, porque el hebrero usa comandos muy básicos y va llamando todo el tiempo las funciones precarias que va denominando y demás. Uno de los problemas que tenemos nosotros, yo insisto mucho en, yo querría hacer correr uno de esos programas para escuchar por lo menos el zumbido. El zumbido que él se pone posiblemente sea escuchado, no sea recuperable porque tenga que ver con la bocina que tenía la PC que él tenía y que esa PC sabemos que no existe más. Y además tiene que ver también con el nivel de preservación que nosotros tenemos. Nosotros tenemos discos de backup, no tenemos el rígido. Si hubiéramos tenido el rígido, hubiéramos tenido muchísima más información porque hubiéramos podido acceder a pistas, digamos, que borradas o a archivos sobrescritos y demás, que nos hubiera permitido, entre otras cosas, recuperar las dependencias de todos estos programas. Las dependencias son todos esos archivos que el programa convoca o que el programa necesita para funcionar y que están localizados en algún lugar y que no los tenemos más. Bueno, hablando entonces de las fechas, decíamos en 1989 son los primeros contactos del hebrero con la compu, pero acá nos dice lo siguiente. Esta es una entrevista que es de octubre de 2001. Y dice, esta máquina empecé a usarla hace un par de meses. Uso PC desde noviembre de 1995. Es raro eso, porque vos sabés, pero el hebrero, vos tenés un libro publicado en el 92 y que escribiste en el 89 donde hablas de la computadora. Cuando se refiere a eso, debemos entender uso PC para escribir. Es decir, uso PC sobre todo para escribir en un sentido amplio, porque el hebrero habla mucho de los mails y lo que los mails le permitieron volver a escribir a recuperar la correspondencia, ¿no? Bueno, así pues, efectivamente, los primeros archivos que nosotros tenemos son en realidad de 1996. Yo no recuerdo que tengamos ninguno de 1995. Y no los traje acá, pero son justamente archivos. Hay dos archivos que me producen mucha ternura. Uno es un archivo que se llama Courier, en que él lo que hace es poner todas las letras en estilo Courier New de la A a la Z y todos los números. Y eso lo guarda como, bueno, esta es la letra que me gusta. Y sistemáticamente va a usar ese tipo de letra. Que además tiene mucho que ver con... Lo último que tuvo el hebrero antes de tener una PC era una máquina de escribir electrónica, una de esas
de tulipa, ¿no? De esas que van girando, que se la regala a Alicia Hoppe, justamente, que si no me equivoco, se puede ver, las partes mecanoscritas del discurso vacío están hechas con esa máquina. Sí, está en manuscrito igual el discurso. Sí, sí, obviamente, ese es todo el chiste, digamos, pero Claro. hay que pasarlo. Sí, estaba mecanografiado. Claro. Sí, sí. Y entonces, que ese es otro de lo interesante, la relación del hebrero con la escritura electrónica. Esa era el otro archivo. Tardía, súper Claro, tardía. el otro archivo que no recuperé ahora, pero está, es un archivo de 3 o 4 líneas en que el hebrero dice algo del espíritu se está perdiendo mientras escribo esto. O sea, esa cosa de estoy un poco azorado por lo que está pasando acá. Y sin embargo, escribirá y escribirá muchísimo con la computadora. De caligrafía electrónica, ¿qué letra me gusta finalmente? Claro, lo conecta con la escritura máquina, ¿no? Que es algo que todos, al menos a partir de mi generación, si empezaste a escribir a máquina, buscabas la letra que más se parecía a tu letra mecanografiada, ¿no? Y es eso, bueno, esta es la mía, Courier New, listo, ya está, ¿viste? Le cambio el color solo si veo cómo viene la mano y demás. Bueno, la última cosita, no me quiero alargar y es hermoso, porque luego hay evidentemente mucho que trabajar. La última cosita que querría ver es, bueno, ¿cuál es el compromiso que tenemos con los herederos? Como dice Lu, hay un montón de archivo inédito, hay un montón de escritura inédita, incluso dentro de materiales supuestamente publicados, porque por ejemplo hay irrupciones que el hebrero publica a partir de una columna que él va publicando en Postdata. Hay como, si no me equivoco, son 140, 150 irrupciones publicadas en 3 tomos. Acá hay 270 irrupciones. O sea, hay un montón dentro incluso de esquemas textuales que el hebrero ya había publicado. Bueno, la idea es, los inéditos no, si bien todo es accesible mediante consulta con la familia, es decir, si viene un investigador del hebrero, nosotros podemos listar todo lo que tenemos, es decir, tenemos esto, pero no publicarlo, y si algún interesado quiere verlo, se hace consulta con la familia y demás. Básicamente para preservarse la posibilidad de la explotación económica de lo que es inédito. Pero sí nos dejan mostrar lo que son documentos escritos o que tengan relación genética, por decirlo así, con lo que ya está publicado. Y eso es muy curioso, porque en un archivo nativo digital de alguien que además programaba y demás, esa lógica esa lógica se abre tanto que no tiene fin, ¿no? O sea, finalmente, algo que uno puede entender, sí, la serie de fotografías de las palomas forma parte del archivo genético de la novela luminosa. Uno podría decir que sí. Eso no genera problemas ni siquiera en un archivo físico, porque podría de algún modo remitir. Pero hay otros problemas asociados. Por ejemplo, la mostración de eso. Si yo tengo una cabeza de papel, lo que voy a decir es, voy a poner todos los archivos de la novela luminosa en una carpeta o los van a poder ver en un PDF. Pero ¿por qué no explotar de este modo la visualización? ¿Qué tengo acá? Acá tengo el epílogo al diario de la beca, los archivos del epílogo al diario de la beca. En nuestros CDs hay 3 archivos del diario de la beca, del epílogo al diario de la beca. 2 son idénticos y hay una diferencia de fechas y de producción entre 2 versiones. Una de ellas tiene fecha de 28 de octubre de 2002, es decir, está creado un día después, o si vemos la fecha, por esto es muy curioso. Les muestro una cosa, nada, para que vean, una cosa hermosa. Plan de la novela luminosa. Este archivo se llama Plan último de la novela luminosa. A la fecha del 17 de octubre de 2002, ¿de acuerdo? Si ustedes se fijan, digamos, estamos a 10 días de abrir el epílogo. El plan actual incluye prefacio histórico, prólogo, que es el diario de la beca, novela luminosa, primera comunión y epílogo actualmente en duda. Si vamos más abajo es, en abril, el plan era diferente. Prefacio histórico, prólogo, novela, primera comunión, diario de un canalla, el discurso vacío y el epílogo, para escribir, aún por escribir.
aún por escribir, el 21 de abril. Parece que acá yo estaría escribiendo, o actualmente en duda, por ahí no lo había escrito todavía, 10 días antes, o tenía algún borrador, que ahora vamos a ver por qué. Pero en medio hay una cosa todavía más hermosa. A la fecha 22 de marzo del 2024, ¿cómo puede ser esto? El plan es de la fecha de hoy. Este archivo, cada vez que se abre, actualiza la fecha. Lebrero tenía la idea de poner macros que hacían que se actualizara. Y este es el auténtico plan definitivo, que además es un plan definitivo que se va actualizando permanentemente Romántico total. sin ninguna alteración. Y fíjense que coincide bastante bien, al menos incluso en el nivel de duda, ¿no? Bueno, entonces, este tipo de marcas, efectivamente, Lebrero las producía con una macro. Cada vez que abría un archivo, el archivo se le abría con esa fecha. Al punto que si uno ve la novela luminosa, bueno, no los quiero entretener más, pero bueno, nos estaríamos yendo. Les quería solamente hablar de la cuestión de la accesibilidad y de cómo hacer accesible y cómo pensar hacer accesible eso, ¿no? Acá tendríamos eso, una de las versiones del epígrafe del diario de la beca. Yo tendría que ir a ver otra. Pero, ¿por qué? Si puedo ver las dos al mismo tiempo. Si justamente por ser un archivo nativo digital, me los puede mostrar una arriba de la otra y en el lado un comparador cualquiera, un comparador comercial, no estamos haciendo nada muy... Y al lado lo que se fue cambiando entre una versión y la otra. Que como es muy poquito, solo que hay, sí que hay una eliminación importante cuando él cuenta cómo les quería pagar a las chicas que lo acompañaban a pasear, y eso lo saca finalmente. Me pareció que no correspondía. Y hay un par de incorporaciones que desaparecen, ¿no? Bueno, ese sería... A la hora de pensar la accesibilidad, lo que quiero decir, a la hora de pensar la accesibilidad, pensarlo como un archivo convencional donde ponemos un atom, ponemos los PDFs de los archivos y demás, le está restando potencialidad a la visualidad. Pero no solo eso, sino las posibilidades de las búsquedas, las posibilidades de buscar incluso dentro del contenido de los archivos, nos abren conexiones inesperadas. Este archivo que tenemos acá, que tiene fecha del 28 de abril del 2002, dice lo siguiente. Encontré en C, archivos, programas, archivos comunes, Microsoft Shared Proof, está el archivo MSSP3ESDL, que es el que controla algunas malas palabras en el corrector de Word. Si leíste esta parte de mi diario, sabrás de qué hablo. Hermoso, porque es una nota que se está escribiendo a sí mismo, pero a la vez la está escribiendo con un interlocutor. Y es un archivo de texto perdido en la computadora, ni siquiera está ni siquiera está en las carpetas en que corresponden al diario de la beca, ni al diario de 2000, ni al epílogo del diario. Todavía no pensé si puedo hacer algo con este descubrimiento, pero es divertido develar esos pequeños estúpidos secretos de Microsoft, que es un archienemigo que de verdad tenía realmente. Hecho, con un editor hexadecimal, abrí la DLL y cambié algunas de las palabras prohibidas por otras sin sentido, con la misma cantidad de letras, y ahora en el Word puedo escribir pene, tetas, correr, cepolla, sin que el corrector me las señale como no existentes, y además me deje ponerlas en el diccionario personal. Nada me deja tan satisfecho como estos pequeños triunfos. Esto no queda acá, Lebrero lo explica lo incluye efectivamente en el epílogo, y acá lo tenés. Malas palabras censuradas por olor. Gracias a algunos programas especiales, no quiere decir que es un editor hexadecimal, pude hacer una prolija investigación y descubrir que el responsable de la censura de palabras como pene en el Word es un archivo llamado MSSP3SDL. Pude abrir este archivo en un editor especial, nunca usa la palabra hexadecimal, y modificarlo para que no me siga molestando. Es bastante aleccionador explorar ese archivo y ver las palabras que censura. Algunas ni sabía que existían.
¿Qué hicimos nosotros? ¿Cómo pensar? Por eso digo, ¿cómo pensar el corpus de archivos que son pertinentes para construir este supuesto archivo genético de la novela luminosa, teniendo en cuenta todo lo dicho? Bueno, lo que nosotros hicimos, evidentemente, fue abrir el archivo que el hebrero prolijamente, como hace siempre, guarda en sus dos versiones, la anterior y la modificada, y ver cómo efectivamente aparecen acá. Este es el famoso MSS, no les voy a... El que efectivamente en un lector hexadecimal aparecen estas palabras que el hebrero prolijamente fue modificando acá. ¿Vieron? Transformando Y acá, como esto no solo nos da no solo nos da el juego de pensar las fronteras de lo que es un archivo nativo digital y hasta qué punto ese archivo no sería sino un continuo de información, un bitstream que le llama Matthew Kirschbaum, sino que además nos permite ser extremadamente exhaustivos cuando de edición genética se trata, ya que todos estos archivos están fechados, y algo que siempre nos había hecho ruido, que es esa fecha única que encabeza el epílogo del diario, se convierte finalmente sí en una fecha, si no ilusoria, por lo menos no tan sincera como las otras fechas, ya que vemos que ese archivo fue retocado posteriormente y que incluye elementos que se retrotraen a fechas bastante anteriores. Bueno, esto es apenas nada, una cata mínima de todo lo que se puede llegar a extraer de ahí, y bueno, y de todo el trabajo que tenemos por delante, entre otras cosas, no solo pensar la preservación, no solo pensar la preservación física, la preservación de la información, sino la accesibilidad de esta información. ¿Cómo hacerla accesible para que se salga toda esa potencialidad? Y también la pregunta en torno a qué hacer accesible finalmente, que como vemos es bastante difícil de responder. Y ya... ¿Tenés alguno de los gráficos de los cigarrillos que fumaban a mano? Sí, lo que pasa que es muy probable que si yo lo busco a Olga salte pornografía, ¿eh? Eso fue muy... Sí. Porque... Bueno, lo podemos ver no, es más fácil. Lo podemos ver si quieren Es hermoso ese gráfico. Sí. Ahí tenés, por ejemplo, esto puede que sean medicación. Ahí tenés. Ahí está. Extraordinario. Agosto de 2000, cantidad de cigarrillos, frecuencia en minutos, índice de riesgo. Para los que dicen que al hebreo no le interesaba la ciencia. No, tiene un montón, o sea, por mes se señaló algo. Estaba muy orgulloso. Ese día estuvo bien. Bueno, infinidad de juegos de este estilo. Bueno, listo. Ya estamos. No sé si... Vamos a la siguiente. No sé si... Ya, vamos. Vamos a la siguiente mesa. Pasamos, ¿Hay alguna entonces, pregunta? Sandra, O... Hacer una pregunta porque no me quiero, en primer lugar, felicito el ímpetu de Luciana por digamos, porque pasa una cosa, ¿no? Cuando Luciana trajo la inquietud, digo, porque yo no estaba acá, pero trajo la inquietud de que había unas revistas de Lebrero en Montevideo, bla, bla. Yo era de los pesimistas. Yo dije, ¿para qué queremos nosotros una revista de ciencia de Lebrero en Rosario? ¿No? Era de los pesimistas. Y veo con gusto,
¿no? O sea, ¿cómo se abren las cosas? A eso voy, ¿no? ¿Cómo se abren las cosas? ¿Cómo de algo que era hasta ese momento podía ser neutro, y para mí era neutro, ¿no? ¿Cómo de eso que podía ser neutro se empieza a abrir, ¿no? Un vínculo, un contacto que termina en esta cosa extraordinaria que podamos tener acá en casa, digamos así, estos archivos, que podamos acceder a esos archivos a través de algo que es realmente espectacular, que yo no conocía del todo, lo nerd que es, Sí. que es Vicens, ¿no es cierto? O sea, no Yo sabíamos pensé que iba a que decir era del Lebrero, pero todo también, así, sí. era un poco así, pero no de esta Pero dimensión, ¿no? Entonces, claro. gracias a eso, también podemos tener un acceso extraordinario a esos archivos, ¿no? Que realmente me parece increíble. La pregunta que quería hacer era, porque no entendí bien el tema de la accesibilidad de esos archivos para el público, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Por qué hay que pedirle permiso a la familia para ver los archivos? ¿Cómo es la mano esa? Porque hay cosas que no están publicadas Ajá. y todavía me parece que son políticas que se están como organizando. Ajá. No sé, el que habló fue Vicente con la familia sobre el tema de derechos. Primero hay que ordenar Sí. esto, que es un quilombo. Lo que Y conseguimos es que se extiendan los mismos derechos que hay para toda la sesión, que estén para perdón. Lo que hicimos, o sea, el acta. No, por eso, porque lo que hicimos fue el compromiso verbal con los herederos de que se extiende lo que se firmó, porque que lo firmen ellos ahora en Montevideo se complicaba un poco, era que se extiendan los derechos que aparecen en el contrato de la biblioteca claro. A todos los materiales que no estaban incluidos en esa. Sí, sí. O sea, Sí, a eso me refiero. O sea, lo que hay es el compromiso verbal de los herederos que dicen, sí, estos términos y condiciones de uso y de difusión que están en el contrato de cesión valen también y se aplican para todo el material del archivo. Está escrito en un mail. Sí. Sí, sí. Ah, bueno, sí. Sí. De todos modos, o sea, el acceso a lo que está publicado, ese sí está autorizado, y lo que no está publicado es con supervisión de la familia, se dice. Pero eso implica muchos problemas. O sea, para empezar, el acceso va a ser local. Nosotros no podemos colgar más que lo que realmente esté publicado podemos colgar, pero no podemos colgar todo. Si alguien quiere venir a ver el archivo, nosotros podemos colgar el catálogo de todo lo que hay y decir, mira qué bueno, eso me interesa. Bueno, hablamos con la familia, tal, bueno, véngase a Rosario porque no se puede colgar por internet, no se puede. No hay forma de dar accesibilidad a un archivo sin comprometer la seguridad de su difusión. Yo te digo qué política tuvieron en general antes de que aparezca esto. Por ejemplo, la nómina de poemas del Lebrero, ellos no la publicaron, no la quisieron publicar porque él en vida no había querido que se publicaran. Yo las vi, los leí en el archivo, había algunos que son preciosos. Me daban acceso, los podía leer, de hecho algunos me los transcribí a mi computadora, pero no lo podía ni fotografiar, los podía mencionar en trabajos, por ejemplo, pero no los podía citar. Es bastante restringido el tema. Esa era la política que ellos tenían en su momento con los inéditos, que sabían aparte por otro lado que no los iban a publicar. Y es lo que se extiende acá. Sobre el nerdismo, sería injusto no citar a Carlos, que es el auténtico nerd del espacio, por ejemplo, y quiero hacerle este homenaje. Esto que estoy abriendo acá es el archivo del diario de 2004, porque otra de las cosas que hacía Lebrero era hacerse una macro para que el nombre del archivo contuviera la fecha, y como podemos ver es 23 de febrero de 2004 lo que estoy abriendo. Y eso es un aviso para navegantes. Cuando yo trato de abrirlo, espera,
me va a saltar. Está protegido. No hay passwords seguros, se lo digo, porque evidentemente no lo teníamos y lo craqueamos. Y este es por ejemplo, una entrada de su diario de 25 de julio de 2004, obviamente inédita. Ahí lo tienen. Gracias, Carlos. Después, perdón, hay todo un material muy interesante que creo que yo ya lo mencioné con respecto a los sueños. Eso la idea de ello era publicarlo. Y los que están mecanografiados están en el archivo en Estados Unidos. Pero acá también tenemos una cantidad una carpeta. ¿Cuántos son? Acá en realidad Como son tantos. 50. Mira, acá tenemos la carpeta de sueños. Algunos un mes antes de morir, por ejemplo. Sí. Eso yo no sé si en algún momento no se va a armar una edición con eso, porque la idea de la familia originalmente con los manuscritos era editar los sueños. Y gran parte está, o una parte ya está acá. Claro. Habría que ver, está todo por hacerse. Esa es la cuestión. Acá tienen uno, por ejemplo, con la Courier verde, o sea que este es un archivo no revisado. Y del 6 de septiembre de 2003. Sueño de hace unos minutos, 17:39, porque era la hora que más o menos se levantaba el hebrero por esas fechas, ¿no? Bueno, sí, como ven, es muchísimo el material. Muy, muy, muy grande. Agrego una cosita, un poco retrocedo, porque fue algo que no destaqué en función de lo que se comentaba antes sobre el acceso, digo, porque está bueno también dejarlo plasmado y para que se entienda un poco la cuestión de cómo quedó la sesión del material. Cuando fuimos con Luciana a Montevideo, ahí firmamos el documento con la familia del Hebrero en la que cede como donación todo el material de los libros físicos. Esa es la sesión a la que se refería Vicente. Y es una sesión que además estipula que todo el material, aunque esté domiciliado en la Escuela de Letras, igual le corresponde al IECH y a la escuela, o sea, con una custodia compartida. Pero bueno, justamente como después agregaron todo este material, es lo que ahora habría que hacer la adenda sobre sobre ese contrato hecho. Sí, aparte es un contrato que, bueno, como decía Luciana, digamos, autentica la colección, eso es lo que está bueno, y también lo hicimos con mucha polenta porque lo hicimos ante escribano en Montevideo, con todos los sellitos que corresponden. Exacto. Sí, confidenciales y demás. Bueno, esta es una esquela que encontramos con Javi cuando fuimos a hacer el relevamiento y armar todos los papeles, entre medio en uno de los libros de la colección, que es un mensaje que le manda Elvio Gandolfo, como podrán ver, en el 69, en donde justamente lo interpela a venir a Rosario. Cuando estábamos relevando todo para traer la biblioteca para acá, nos encontramos esto. Nada. Sí, es como un dato de color. Se los quería mostrar. Así que bueno, está en el lugar indicado. Vino a Rosario. No queda duda. Hay sospecha de que las revistas son de Gandolfo. ¿De Que qué? al menos una parte de las revistas científicas Y son bueno, de Gandolfo. era un gran lector de ciencia ficción. Por eso que Pues parte de la tiene el colección libro de que letras, lo solo- habría vuelto a casa la Mira, no sabía eso. sí, No sabía.